Cobayos y cobayas, es para mí un placer presentarles el nuevo capítulo del Triángulo de los Cobayos. Aplausos, aplausos. Gracias, gracias, gracias. Ahora los dejo con los cobayos más curiosos de esta madriguera. Diana, Carlos, sigan ustedes. Bravo, bravo. Cobayis Virtual, muchas gracias por ese saludo y esta bienvenida. Qué bueno que nos acompañes. Cobayito, hellos. Hola, Coballis. Como mi habitual saludo siempre era un tributo a Jim Carrey Sí. en The Truman Show y realmente no encontré más, con lo que puedo saber es Buongiorno, princesa. ¿Qué más, Cobayis? No, ¿Cómo nada, nos has aquí visto? aprovecho para darle las gracias ya no solamente a los que nos escuchan, sino también a los que nos difunden, que nos colaboran mucho pasando los links, promocionándonos en Spotify, retuiteándonos, mandándonos en Facebook. Un saludo especial a Verónica, a Fernando, a Néstor, a Lorena, a cualquier otro Angélica, que a recuerdes. Ángela, a Alejandro y a Benjamín. Muchísimas gracias, no saben el favor que nos hacen al no solamente escucharnos, que es muy valioso, pero pues tomarse el tiempo de difundirnos, pues también tiene un valor muy especial. Entonces, un Sí, abrazo de muchas cobayos gracias. para todos ellos. En la Sí, medida que nos hacen nos faltica, escuchan es que toda esta conversación cobra sentido. Muchísimas gracias, de total. verdad. A mí me hace muy feliz de ver que la gente se divierte, se entretiene, Sin que tener una obviamente no, experticia en todo. no No, pretenden no, ser un no. ejercicio formativo, nada por el estilo, pero no, Pues no todo lo es. que ustedes nos cuenten, ahí vimos el comentario de Alejandro de la teoría lingüística, claro, no, por favor, Válido, amplíenos válido. nuestros horizontes porque Es un triángulo, como no, dijimos, es un es un triángulo. triángulo, o sea, Necesitamos del tercer cobayo que nos comente. y si también se sienten tentados a que les ayudemos a resolver sus curiosidades sobre algún objeto en particular, échelo. Yo traje un tema que a mí me encanta. Con tu episodio de la envidia, con las 10 Sí. profesiones y demás, yo dije, pero a mí qué me seduce, qué me mueve. Ok. Yo no tengo cosas en particular, pero pues haciéndome ese ejercicio de introspección, encontré un tema que dando clase me di cuenta que me gusta mucho, que cuando lo empecé a traer, yo dije, uy, pero ese tema no es universal. Venga a ver, Ok. miramos. Y sí, Ok. claro que sí es universal. Me encanta, es un hoyo fiscal de tiempo. Yo puedo perder tiempo ahí sin darme cuenta, me hace gastar plata a veces y se me vuelve un referente que incluso ya la gente me identifica por ese gusto. Es una como las primeras características por las que me empieza a conocer. No te voy a dejar adivinar, caballo, porque no te estoy dando mayores Sí. pistas. Caricaturas, cómics, cartoons, dibujos Ok, animados, era en todos general. juntos. Ok, Utilizo un montón, tengo un mundo de camisetas de cómics, doy fe. cuadernos, tenis, y mi preocupación era, bueno, pero eso no es universal, o sea, que a mí me gustan los Simpsons y que esté doblado, no sé, como a 60 idiomas y que los conozca un poco de gente, no significa que sean universales, pero Ujú. sucede que sí, ha sido una evolución, entonces quisiera Claro. compartir un poco esa exploración de la universidad. Yo dije, venga, los dibujitos, los cartoons, los cómics, las caricaturas, ¿qué son? Todas hacen parte de una esfera del entretenimiento visual, cada uno tiene unas características distintas, pero todos hacen parte del arte gráfico. Desde la ignorancia, ¿se diría que todos son el mismo lenguaje o no? Me matarán mis colegas artistas en el lugar de trabajo, pero yo diría que todos ellos son expresiones de creatividad materializadas en el mismo vehículo, Ok, cuyo punto de ok. partida son los dibujos. Yo no Sí, sé qué sí. tanto un dibujo podría comprenderse como un lenguaje. De hecho, pues el arte es un lenguaje y esa es una materialización gráfica. Para algunas posturas teóricas, un dibujo sí puede ser considerado un lenguaje, ya que transmite ideas y emociones, posee simbología visual con significado específico, es comprensible en sí mismo, es contextual y se puede encontrar diversos niveles de refinamiento en los dibujos, entre quienes los miran y quienes los hacen. Caricaturas, cómics, cartoon, dibujos animados hacen parte del arte gráfico. Todos comparten el sentido de entretenimiento y unas pequeñas dosis de humor, unos en mayor y otros en menor medida, pero todos buscan, como decía Freud, levantar el inconsciente a partir de lo que se encuentra en sus cuadritos, en sus dibujos, en sus matachitos. Y empezaron por la exageración, o sea, la mamá de todas estas es la Ok. caricatura. La caricatura es un arte estático y los dibujos animados, las caricaturas, cartoons, los cómics incluyen el tema del movimiento. Y la caricatura parte de esa exageración de las características o de una situación con el fin de darles un sentido de humor, de crítica, de sátira y sobre todo han influido la cultura popular de unas maneras significativas a lo largo del tiempo, en Claro, todas partes. claro. Entonces, en esa primera búsqueda que yo hice, arranqué por la caricatura. La definición de cuaderno es, la caricatura es una representación exagerada de una persona o situación con el objetivo de resaltar rasgos físicos o comportamentales para hacer una crítica o comentario humorístico o satírico, común en medios impresos como periódicos de revista y generalmente aborda temas políticos o sociales. Pero si era un medio gráfico, ¿cómo funcionaba? Ah, pues tómate que los griegos y los romanos hacían esculturas y dibujos exagerados, pero no necesariamente tenían que ser las caricaturas
en el sentido que hoy las entendemos, pero desde ahí empezaba esa exageración de los rasgos para hacer evidente que se estaba haciendo referencia a alguien y se le estaba satirizando o se le estaba haciendo pues una burla. Históricamente la caricatura se considera una particularidad italiana. Se han encontrado manuscritos en los que se le atribuía características del aspecto de las gárgolas a algunos personajes de la política o de la vida social. Incluso el artista Giuseppe Arcimboldo, Sí que me hace suena, cuadros con pero el chiste me composiciones de suena. frutas, podían llegar incluso en su momento a interpretarse como caricaturas. Circula una anécdota en la que decían que Bonaparte detestaba tanto ser caricaturizado que llegó a prohibir las caricaturas en Francia durante su mandato. Y no hay nada Bueno, que exacerbe más una conducta que la prohibición, digo yo. tenemos esas cuatro, ¿no? Que como que se revuelven, que se combinan la caricatura, el cómic, el cartoon, los dibujos animados. Entonces Sí. mi idea es contarles un poquito de una pequeña exploración que hice en cada cosa y hablar de mi lista de caricaturistas, dibujantes, cartunistas que me roban el tiempo y la plata. De caricaturistas, pues por excelencia, su majestad, su excelencia, Kino. Joaquín Joaquín Lavado. Lavado en Argentina, por Dios, no hay una caricatura que sea tan atemporal, tan sensible, tan divertida, tan mamerta, con Pero la que mira uno que, se puede identificar y pueda decir qué lindo y a es. mí me pasa con Kino, con todo lo que hace Kino, lo mismo que me pasa con los Simpsons, y es que yo le veo muchas capas, o sea, funciona en varios niveles, desde el más obvio hasta cosas muy profundas. Una observación social con un ojo tan crítico, tan Durísimo, inteligente, durísimo. tan creativo. En Colombia, Matador me parece un tipo súper pilo, una capacidad de dibujo que le envidio. Compartimos muchas miradas. Hay un dibujo de él que me encanta, que es la palomita de la paz. Ese Sí, 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 matacho sí, es sí, sí. hermoso. Cuando la firma de los acuerdos, él sacó una agenda con la palomita y pues obviamente yo me compré la agenda con la palomita. En aquellos días tenía un jefe, pero estábamos en extremos diametralmente opuestas. Y el hombre cada vez que me veía entrar a las reuniones con esa agenda, sudaba, me miraba mal, pero el hombre nunca me dijo nada. Ozuna, ya es muy vieja guardia, pero Total. también tenía unos dibujos bien particulares. Hay dos caricaturistas, Trino Monero, mexicano, que también tiene unas caricaturas increíbles, y María Centeno, que es venezolana. Y ella dice algo maravilloso, y es que una hermosa caricatura que defiende el machismo, la homofobia o el racismo, para mí no vale nada. La caricatura es una cosa contra cultura, es una cosa contra status quo, por eso es que me gusta tanto. Hay dos personas que son ilustradores y que a veces utilizan el humor, no necesariamente sé si son caricaturistas, si algún coballito me saca de la duda, y es el señor Noma Bar. No Es conozco, un no, no. ilustrador israelí, el man es un teso. Todos los dibujos que él hace son en fondo y forma. Hace un dibujo y otro y le monta otro encima que en el contraste como en la copa y los dos rostros del ejercicio de percepción también son de una fineza. La Es un testo. ejemplo brutal de creatividad. Y Catalina Bustos en Chile, que es una ilustradora también, pero la nena es tesa en humor femenino. Y el otro par de bellezas que me han sacado plata, pues es el señor Ricardo Liniers, el argentino, que tiene un humor negro y de las situaciones cotidianas que me encanta. Y el chileno Alberto Montt, aunque creo que Montt tiene doble nacionalidad, creo que es chileno y ecuatoriano. Me encanta el personaje del dinosaurio con su hijita, es de las cosas más Lindo, tiernas, sí, dulces que hay en el sí. mundo. Su libro sobre la ansiedad es una cosa que uno dice, metámosle un poquito más de texto y esto se puede volver un manual de autoayuda en momentos de crisis. Esa es mi lista. No sé, Koaji, si tú tienes algún otro caricaturista ahí que tú digas, Muchos, es que es una cosa tan bonita, es contestataria la caricatura, y la total, posición incluso más valiente es la ternura y el amor. Mordillo por el fútbol, Fontana claro, Rosa por todo su total universo, también. o sea, sus amigos, lo que pinta, lo que dice, lo que hace, lo que vivió. Jorge Grosso, colombiano, de los primeros que yo conocí, es como lo que me acercó a mí, entonces le tengo un cariño muy especial a Jorge Grosso. El cómic es una secuencia de imágenes acompañadas de texto, ya te mete en el tema de la historieta, que te cuenta una historia y una situación, ya no es solamente un cuadro. Y hoy en día son una industria hiper, mega, súper multimillonaria, porque Claro. hay cómic de todo, hay cómic de aventuras, de humor, de drama, de ciencia De ficción, terror, de de terror, erótico, lo que para quieras, todo, te lo todo, puedes todo, sí. encontrar. El cómic es un formato narrativo visual en viñetas que incluye diálogos o narraciones en forma de textos con los globitos o los cuadros. Empezó en revistas, tiras de periódicos o libros y luego se independizaron y ya hicieron sus propias historias y sus cuentos aparte. Tenemos, por ejemplo, Lucky Luke. Esto es viejísimo, lo conozco porque en la casa de mi abuelo habían unas cuantas. Era un cómic vaquero y de un caballito, un poco violenta, pero era divertida porque te iba contando como las aventuras de un vaquero. Obviamente, en los 40, 50 se desata todo con Superman, el Batman, el Spider-Man, los X-Men. Ahí sí ya entran No sé Carlitos y Snoopy, Garfield, qué. Calvin y Hobbes y Sí. todo el movimiento salvaje del cómic de la manga en Asia. One Piece es la caricatura más vendida en todo el mundo. Sí, O sea, el cómic asiático es emblemático. Ese sí es un movimiento cultural global donde han creado tribus
urbanas masivas basados en las dinámicas de sus cómics. Yo diría que es una Naruto, cosmovisión basada en eso, o sea, es una cosa poderosísima, absolutamente. poderosísima. En el 50, el gobierno de los Estados Unidos, a través del Comité del Senado sobre la Delincuencia Juvenil, hizo una investigación sobre el impacto de los cómics en los jóvenes y se creó el Comic Code Authority, un código de autocensura que regulaba el contenido de los cómics por varias décadas. Hágame el favor. Vale. Por eso veo uno al Superman completamente blaqueado, heteronormado. Hay unos que me fascinan, Calvin y Hobbes, Mafalda. Hay dos, uno que no es para nada gringo, Asterix y Obelix. Sí, Es buenísimo. re lindo y además te culturiza un montón. Y son todos tiernos y con sus superpoderes. Y hay otros que no los he vuelto a ver, eran una pareja, ella era dibujante y él era su manager. Son mexicanos y su caricatura se llamaban Jules de Papiers. A ellos también les compré de todo, me lo No, firmaron, me lo no, no autografaron, lo vinieron ubico. a una feria del libro. Y entonces la de ellos es lo que pasa en una vida en pareja. Es muy divertido y también los dibujos están muy bien hechos y son fans de los gatos. Lástima, creo que me rompieron el corazón porque se separaron, Ah, pero ok. es súper linda, Jules de Papiers. Los que estén interesados, creo que todavía se pueden conseguir algunas cosas en Facebook. Juice de Papier efectivamente aún aparece en Facebook, pero también en Twitter y en su propia página, juicedepapier.com. Hay un movimiento muy fuerte de cómic colombiano, de todo tipo, policíaco, de amor, histórico. Dios mío, la ñoñez nos ataca por todos lados. A mí Sí, los que más me yo gustan, por ahí vi a Bolívar hecho caricatura y no, que personaje. es el Sí, superhéroe, sí, ese sí, es uno. sí lo vi. Los que más me gustan son los de orden mitológico y espiritual y así medio oscuro. Me gusta La Gran Fiesta de Goranchacha, Es La lo de más. Cámara Oscura del Olimpo y hay unos muchachos que de hecho conocí cuando acompañaba a emprendedores que son Ave Negra Comics y tienen unos personajes oscuros, místicos, hacen unos revueltos de mitología. Hay una página que se llama El Cómic Colombiano La página se llama comiccolombiano.com. para que los cobayos lo conozcan y lo miren y vean la cantidad de talento y de historias que hay circulando en temas de cómics. Ahora entramos con los cartoons y o dibujos animados. El cartoon puede ser una caricatura impresa como una animación, que es por ejemplo lo que pasa con Garfield, lo que pasó con Mafalda, que fueron dibujitos en algún momento en papel y que luego migraron pues al movimiento, en la tele, en el cine. Pero el cartoon que es del que yo quiero hablar es el que ya incluye la animación. Estos tienen una animación y ya empiezan a tener unas tramas más extensas y complejas. Le apuntan en ser entretenidos, pero ya empiezan a tener un movimiento. Por ejemplo, Tom y Jerry, los Looney Tunes, son los ejemplos clásicos. Yo ya no los separo tanto de los dibujos animados. Mickey Mouse, el Steamboat White de 1928, es un icono increíble de lo que significa esa animación y esa creación de historias de mayor o menos complejidad. Quedan lugares desde cortos, series o largometrajes. Abarcan cualquier género. En esta humilde podcast se endiosa, se acompaña, se quiere, se cuida, se proyecta, Se respeta y se cita se, re- siempre, se respeta y se cita obligatoriamente. al señor Matt Groening Matt y su Groening. principal creación de Los Simpsons. Voy a hablar como de mi lista que es más o menos reciente. Tengo muchas cosas de Rick and Morty. Es una serie muy volada, de la que llegué por mis estudiantes muy jóvenes. Combina elementos de la física, de la ciencia ficción. Me gustan mucho los personajes que son antihéroes. Todo el tiempo está buscando problemas, pero también todo el tiempo está tratando de retarse. Quiero listar algunos del señor Matt Groening, naturalmente Los Simpsons, Futurama y Disenchanted. Me encanta Lucy, es un diablito ahí como, y todos como outcasters, nadie nos quiere, pues juntémonos nosotros y vamos a vivir nuestras aventuras. Evangelion, he tratado de retomarla ya de adulta y no he podido, creo que me acostumbré a otro tipo de velocidades, pero Ah, en ok, su ok. momento Evangelion fue una cosa poderosísima. South Park, que yo sé que no es para todos los públicos, es grosera, es salvaje, Y se tiraban sucia. duro con los Simpsons. Me gusta cómo están conformados los personajes. Le echaban pata y le daban madera a todo el mundo. El de Saddam Hussein y el diablo, de verdad, es un capítulo que para mí es paradigmático. La casa de los dibujos, que esa también era otra grosería y una Total, vulgaridad en todo el total. sentido de la palabra. Dentro de todo eso Uy, tocaba tenía esos unos límites y momentos unos duros. tabús, y estamos hablando de dibujos de los 90, primeros años de los 2000. Padre de familia tiene sus momentos. Lo que Sí. pasa es que hay personajes ahí que son más irritantes. Padre de Familia cambia un poco el lenguaje y hacen como unos pequeños sketches adentro. Me Ah, parece que sí, que cambia los la que... forma. Es Sí, bien total. original, me gusta. Padre de familia, por ejemplo, del señor Seth MacFarlane, que es un monstruo para voces. También creó American Dad, que tuvo una muy buena primera temporada, Sí, porque sí, era sí. una sátira brutal a todo Rompió en la el primera, sí. problema de seguridad nacional de los gringos. El alien y la esposa Y rubia el pescado, y la uy, ese hija pescado es malo. hippie. El El pescado era alemán, pescado, además. pescado era como un remanente ahí nazi. No me enganchó tanto, pero creo que disfruté algunos capítulos de la primera temporada. Y ya de los recientes, que pues a partir de los streaming y las plataformas pues ha accedido a un otro
a otras cosas. BoJack, el del caballo, lo vi algunas veces, me pareció muy denso, un poco depresivo, no lo seguí viendo. Jefe de familia es la historia de un americano promedio. Va al colegio, presta el servicio, se embaraza, empieza a trabajar en una cosa horrible, se embaraza otra vez, se endeuda. Y entonces es como esa vida melancólica de sufrimiento cotidiano, pero que es tan triste que te da risa. Big Mouth y Human Resources, a mí me encantan. Estas series de las que estoy hablando no son series para niños. A mí me encanta el cómic que es para Para adultos. adultos, Y sí. no porque tengan necesariamente escenas relacionadas con vida sexual o algo por el estilo, sino es No, porque son muy densas, son muy sí. pesadas, hacen todo el tiempo referencias y analogías a cosas pues que los chiquitines no, Y juegan no a doble conocen. moral, que un O sea, chico de pronto no si procesa uno no bien, va claro. bien formado con sus principios, a ver, esa vaina Lo sale sacude desbaratada. feo. Big Mouth me parece una propuesta muy interesante porque aborda todos los tabús del despertar sexual y de los retos de los adolescentes en el mundo moderno. Está inspirada en la vida de los dos creadores a través de dos figuras principales que me parecen súper creativas, que son los monstruos de las hormonas, que a mí me encantan porque lo único que ellos quieren en la vida es, solo quieren tener sexo, solo quieren comer, solo quieren meterse en problemas. Y Human Resources es un spin-off a partir precisamente de esas figuras de los monstruos de las hormonas. Se las recomiendo. Tampoco es para todo el mundo. Tiene unos componentes un poco escatológicos, también puede llegar a ser ofensivo. Tienen figuras que personifican la depresión, la ansiedad, la envidia. Voy a hacer un spoiler aquí, pero al terminar la primera temporada ellos dicen, oiga, en algún momento de la vida cuando seamos grandes vamos a poder contar todo esto. No, hombre, si ponemos todo eso nos acusan de abuso sexual infantil, de pornografía infantil. No, pero ¿y si lo hacemos con dibujitos? Ah, claro, con Ah, dibujitos sí puede ser. Hay una italiana de un señor que se llama Cero Calcari, cortar por la línea punteada. Es sí. excelente. Cero Calcari que es un pobre man depresivo que está viviendo unas pérdidas ahí poderosas, la soledad, y también lo maneja de una manera muy cínica y muy oscura. Hay otra que a mí no me enganchó. De hecho, es un podcast al que le hicieron una animación que se llama The Midnight Gospel. Abordan temas muy densos, muy complejos. Es una mamadera de gallo como lo que hacemos aquí. Love, Death and Robots es una serie de cortos de David Fincher. Por eso no sigue haciendo Mindhunter, lo cual está muy mal, porque si para mí hay una serie excelente, brutalmente buena que hay que Ok. ver en Netflix es de Mindhunter. Son cortitos. Hay de 7, de 8, de 15, creo que la más larga es como de 17 minutos. Te mete en todos los tipos de animación. Son Ok. historias que involucran efectivamente amor, muerte, tecnología. Hay uno muy especial que los gatos dominan el mundo, súper lindo. Y hay dos japoneses. El primero es Agretsuko. Agretsuko es la historia de una mujer oficinista japonesa, pero todos están animalizados, que ella es una pandita roja, se junta con una gorilita, se junta con un gato y bueno, con un poco de animalitos. Y la nena tiene todo el estereotipo de la mujer japonesa sumisa, y lo primero es el trabajo, el deber, y la nena canaliza sus angustias cantando metal. Se va a las salas de karaoke y tiene un vozarrón. Y hay otra que es Blue Eye Samurai, que es un poco más manga, y es un samurái que va buscando venganza, con unas animaciones increíbles y con una historia bien, bien bonita detrás. Anoche encontré uno que me pareció brutalmente bueno, lo transmiten en Max, y es La Sociedad de la Virtud. Son cortos, cogen a cada superhéroe que conocemos, Iron Man, los Gemelos Fantásticos, Ok. la Mujer Maravilla, y les dan una mano de varilla de todas las inconsistencias, las Claro. incoherencias que tiene como personaje como superhéroe. Me pareció increíble. Son capítulos de 5, 6 minutos. Como se dan cuenta, es un tema que a mí me encanta. Me parece que es una manera muy divertida, muy creativa de plasmar lo que hay y declararse en contra de las hegemonías. También es un ejercicio brutal de conocimiento. O sea, Warner Brothers hizo más por mi formación musical que el colegio. Yo no puedo escuchar El Barbero de Sevilla de Rossini, no Sino puedo con Bugs escuchar Bunny en la si cabeza no es de con Elmer. Bugs Bunny y Elmer, no puedo hablar de la Rapsodia húngara sin estar pensando en Tom y Jerry. Yo no puedo hablar de la cultura del cine sin Los Simpson. Todos los capítulos de Los Simpson tienen una inclusión de una Sí. película. O no entiendo las políticas migratorias y económicas globales de los gringos sin South Park. Son una semilla para pequeñas tribus urbanas globales, los otakus y lo demás. O sea, son la expresión más evidente para mí de lo que hace el talento humano en términos de creatividad e inteligencia. ¿Cómo lo viste? Como te dije atrás, funciona en varios niveles. Primero, también me gusta mucho, de pronto no al nivel tuyo. Cuando yo tenía 15 años o un poquito menos, hice mi propia lista de las mejores caricaturas. Yo creaba mis propias caricaturas. Obvio, una calidad de morondanga, ¿Hacías a pero papá enojado? algo así como papá enojado. Pero te Di lo hacías tú. con rector enojado Sí, rector y enojado. Alguno de los teóricos que la explican, porque muchos le han metido la mano al Ikigai, habla del capricho. Ikigai es un concepto japonés que refiere tanto a la búsqueda como a la práctica de aquello que es importante en la vida,
tan importante que le da sentido y esa es la razón para levantarse todos los días. Algo que nos guste hacer y que lo hagamos mejor que los demás y le dedicamos tiempo, esfuerzos, dinero, no nos cuesta, trasnochamos, seguimos derecho. Me parece que lo que nos traes es un ejemplo de capricho, cosas que Sí, uno sí, sí, hace sí me porque gustan. le nacen, porque le gustan y sin quererlo se va volviendo experto en el tema y puede recomendar y hablar y eso más allá de que lo podamos ver como, ay, sí, esos matachitos y las mamás de mi época al menos, la mía no, pero sí de muchos compañeros, ay, ¿usted qué hace desperdiciando el tiempo viendo televisión, esos matachos? Sí, de los Mira, recuerdos dulces que tengo yo en la es vida, una era tu cosa. mamá diciéndonos, cuando nos veía viendo South Park, ay, están escuchando a los muñequitos groseros, decía tu Muñequitos mamá. groseros. Más allá de esas cosas, la consideración para mí es que esto es poderoso en el Ikigai, que incluso es uno de los componentes que han encontrado de las zonas azules. Las zonas azules son un lugar del mundo que concentra el mayor porcentaje de pobladores con más de 100 años de vida. Como dato curioso, resulta que se llaman así porque los primeros investigadores de este fenómeno fueron marcando estas zonas con un marcador azul, sencillamente porque era el que tenían a la mano. Es como tratar de decirle a los terceros caballitos que nos escuchan y que también les gustan estos temas, les apasionan, saben mucho y se encarretan y de pronto a veces sufren críticas, incluso maternas o paternas, que puede ser formativo, que puede ser parte de su necesidad de expresión de ser humano. Recuerdo obviamente el exabrupto colombiano de la muchacha que trabajaba para los estudios Ghibli, que hizo no sé cuántas caricaturas y resultó ser absolutamente falso. Y me recuerda que esta herramienta, como cualquier otra, sirve para lo bueno y para lo malo y depende de quién la use. O sea, era una persona para mí advenediza buscando fama. Y dicho eso, aclaro que a mí no me gusta la animación japonesa, pero hay una excepción. Bueno, dos, Mazinger Z, que es de mi generación y eso ya no existe. Bueno, tres con Centella. Y tres, los Pokémon, que hasta la fecha a mí me encanta ese universo. Cuento ¿Cómo de se me Dragon olvidaron Ball y los lo demás. Pokémon? Por Ah, eso porque los es que no traje. entran dentro de no entran de los de adulto. Los Tengo mi Pokémon. camiseta. Yo tengo De cositas hecho, Pokémon, tengo sellitos de Pokémon. Me los encantan los Pokémon, Pokémon. el álbum de Pokémon. Tengo un Pikachu. Y como mi perro se llama Rocket, entonces con mi esposa venimos siendo el equipo Rocket. Y como hacemos agility, entonces podemos decir que vamos viajando a la velocidad de la luz. Recuerdo que alguna vez busqué y las primeras caricaturas eran el Yellow Kid. No sé si tú viste al Yellow Kid, al chico amarillo. Era una viñeta básicamente. Y dibujaban las aventuras de un niño Amarillo. vestía de amarillo. Ah, ok. En su vestido era que colocaban el diálogo. Entonces, Ok. pues como referente para los que sean curiosos, buscarse el Yellow Kid. Y en estos días me encontré como expresión artística, que yo no sabría muy bien cómo encajarla en tu etimología, un señor, un artista que hace dibujos en el hielo desprendido. Y el artista que quieren ubicar es David Popa, nacido en Nueva York, Estados Unidos, y que actualmente vive en Finlandia, donde utiliza pigmentos naturales, lavables y biodegradables para pintar sobre hielo. También ha experimentado pintando en costas rocosas y formaciones rocosas en general. Pueden conocer su trabajo en su página web, que es davidpopaart.com, o buscando sus videos y fotos en cualquier motor de búsqueda por internet. Y empieza a pintarlos con conchitas molidas y cosas que en oscuro. Y desde arriba, con un dron, tú lo miras y son rostros perfectos, imágenes muy hermosas a una escala No, macro. claro, es un arte gráfico, pero no necesariamente de este. Es más performativo porque el hielo se va a derretir. Digamos que es como una patica ahí porque no es más performativo, insisto, pero hay dibujo, hay expresión gráfica, hay arte. Entonces, pues como que sí es un primo por ahí medio cercano. Quiero solamente nombrar, Centella y Mazinger Z son mi infancia. Los Marcianitos era un cómic colombiano que salía en un suplemento para niños del diario El Espectador. El suplemento se llamaba Los Monos y ahí Monos. salían dos personajes que eran marcianos, dos marcianitos. Prototípico del marciano verde, cabezoncito. Yo también me leía Los Monos, pero yo llegaba era directo a ver a leer a Boogie el Aceitoso. Un También. personaje oscuro también, rancio, rabón. No puedo dejar pasar a los Watchmen. Tiene una complejidad y unos personajes oscuros, densos. Encajan muy bien en el capítulo que nos traes. Los cortos de Matrix, Sí, muy buenos, cortometrajes de caricatura. Para los muy caballitos buenos. que lo quieran buscar, es fácil de ver, rápido de ver. Se entienden mejor con el contexto de lo que es De la Matrix, pero película. sí, la película también lo pueden disfrutar. Y de este caricaturista que es Yendi Tartakovsky, no sé si lo ubicas. Uy, no, Si allí te sí digo no me suena. entonces, las chicas superpoderosas, el laboratorio de Ah, Dexter y Dexter. Samurai Jack, eso ya es una trilogía de Cartoon Network que hizo historia. Apuntar que en Colombia existe el Museo de la Caricatura, que lo hace uno de los de Tola y Maruja. Queda en La Soledad, por el Parkway, en Bogotá, Colombia. Como libro recomendado, voy a tomar esas bases nuevamente de la sátira, que es literatura y teatro y muchas cosas. Pero en la literatura tiene una expresión bien interesante, muy rica y muy poderosa. Y en alguna clase estuvimos todo un semestre analizando este personaje que se llama Marcolfo. El libro más icónico de Marcolfo se llama Salomón y Marcolfo. Y es como el rey Salomón, este señor sabio, poderoso, el rey que aparece en la dinastía
dinastía de los reyes bíblicos y Marcolfo es un gañán, es un gamín, es totalmente liminal, es amorfo, es inculto, pícaro y le hace muchas maldades a Salomón. Para los que quieran, esto es una literatura muy medieval. Para mí es el South Park medieval. Mira, Coballo, que la gente no nos va a creer que esto no es preparado. ¿Qué me dirías si te digo Glenn Eichler, Anne Bernstein y Nina Weber? Difícil, ¿no? Sí, yo Difícil. Te lo pongo más no fácil. estudié para el quiz, profe. Este era el de la maestría. Vamos para un Ok. quiz más suave. ¿Qué tan televidente eras de MTV por finales de los 90 y principios de los 2000? Sí, bastante. Bastante, perfecto. Entonces este quiz es para eso. Si yo te digo programas como Celebrity Deathmatch, Babies and Butthead, Eh, Jackass, Happy Tree Three Friends, Friends. Uy, esa también era brutal. ¿qué programa me faltó? Así, icónico. ¿Cuál me ¿Qué falta? te falta ahí? Pido ayuda a un amigo. Entonces te empiezo a decir, This is my stuff, get together. Ay, Daria, claro. Mi objeto cultural es Daria, que es una serie Re bien, animada. muy Yo les bien. digo que no nos van a creer que Te no van a lo creer. preparamos. Daria es una serie creada por Susie Lewis y Glenn Eichler. Tuvo 5 temporadas entre el 97 y el 2001. Tuvo 70 episodios en total y 2 películas. Las películas hablan, Ah, yo una, no vi las películas. ahí te las dejo de tarea. Una habla sobre vacaciones de verano, obvio, pues porque era una pausa entre las temporadas de MTV, entonces la hicieron para un verano, que es cuando no emitían ellos. Y la otra es prácticamente el cierre de Daria, porque habla ya de la graduación de los personajes. De Daria encontré ensayos, libros y críticas televisivas por montones. Destaco, por ejemplo, que hablan mucho de las gafas. Las gafas, especialmente en mujeres, en la televisión, animada o no, Betty la Fea o Daria. Las que tienen gafas son símbolos de inteligencia, pero también de deficiencia en la interacción social y o romántica. Por eso hay menos personajes en televisión con gafas que personas en la vida real con gafas. Y eso era Daria. Entonces estos ensayos nos hablan de la inteligencia de los guiones para manejar una premisa en tono adolescente, que es tan difícil en un canal netamente adolescente como era en TV, alma bendita, porque ya no es lo que era, y darle los matices suficientes para mantenerla 5 años. Las personas que te nombré, Glenn Eichler, Annie Bernstein y Nina Weber, eras una duda si los cogían porque son los principales guionistas de Daria. Y como te puedes dar cuenta, 2 son mujeres. Daria parte del principio de que los personajes en la televisión en ese momento eran de proporción de un personaje femenino por cada 6 hombres. Yo creo que ha cambiado, pero no en personajes principales. La mayoría de las mujeres que aparecían en ese momento, y en esto sí estoy seguro que no ha cambiado, iban bajo el concepto rosa, sumiso, machista, apoyamos al rol masculino, Eran son como el Queenie. patiño, son como Queen Morgendorfer, la hermana de Daria Morgendorfer, muy bien, aunque Queen era profunda más de lo que uno piensa. Queen es el capitalismo ensamblado. Nick Salvato tiene un libro que se llama Obstruction y habla de 5 supuestos impedimentos en el mundo que son la vergüenza, la pereza, el cinismo, la divagación y la lentitud que no te dejan avanzar ni en los negocios ni en la vida, pero Nick Salvato les da la vuelta como ventajas tanto en lo corporativo como en la vida diaria. Daria es el arquetipo del cinismo como herramienta de negociación, así lo define Nick Salvato. Daria se encuentra como una especie de diagnóstico de lo que es la clase media estadounidense de su época. Llegó a considerarse incluso la portavoz del canal de MTV porque resonó con su público objetivo que era los adolescentes desde algo que Ujú. no se les ofrecía en ese momento en otros canales. Les hablaba de la sinceridad. Daria y Jane, su mejor amiga, la artista, vivían de broma en broma, pero básicamente eran defensa ante un medio hostil y eso tampoco ha cambiado. Era un medio lleno de promesas vacías que evidentemente no las incluían ni en el presente ni en el futuro las iban a incluir. Queen Morgendorfer, su hermana, encarna usualmente el aburrimiento existencial. Ella agarra, como tú dices, el capitalismo, pero por detrás de eso está que esa chica no tenía guía. Disfrazado de popularidad. Ay, eres bella, ay, eres linda. Me cuido, ay, se me ven los poros, ay, ¿con cuál chico vas a salir? El club de modas y es un personaje muy lindo. O sea, Este capítulo de los poros es brutal. es buenísimo. Queen es otro arquetipo adolescente e incluso de algunos adultos. Su relación con los adultos, la de Daria y casi todos los personajes adolescentes, es problemática y planteada desde la diferenciación y querer pertenecer, que es lo que ha pasado universalmente con los adolescentes. Hablan poco con ellos. Los adolescentes de esta serie hablan poco con los adultos y pasa lo mismo en la vida real. Algunos de esos adultos los quieren, pero definitivamente no quieren seguir los pasos de ninguno de esos adultos y no dudan nunca en remarcar la hipocresía, la falta de carácter o cualquier otra dificultad en esos adultos. Los padres de Jane representan la ausencia deliberada y prolongada de los adultos en la vida de un adolescente. Su hermano Trent es el ejemplo de un joven bien intencionado, pero desconectado de casi toda responsabilidad en la vida. Creo Papás. que era de mis personajes favoritos. Para mí es clave esa buena intención. Jane no tiene papás presentes, los hermanos mayores
historias, uno vive en Costa Rica, la otra vive en problemas de divorcio con el esposo y vive en otro estado, o sea, me parece un personaje bien doloroso, Jane, si uno lo mira. Y Trent hace lo posible, hace con lo que tiene, lo que puede. Los terapeutas y profesores que desfilan por la serie. Un cliché representativo de la sociedad occidental, cuyos intereses son explícitamente presentados, pero sutilmente ocultados. Las ansias de dinero de la directora Lee. El profesor que se considera subvalorado, que le brota Pobrecito, el sí. ojo. Es Dios mío. impresionante ese pobre profesor. No, ese profesor, si no tenía más para dar, no importa, lo dio todo. Es un arquetipo, para mí es total Él a mí arquetipo. me encanta. Y la profe feminista, que de feminista no También, es que tenga nada, sino que es no una mucho. resentida. Ajá. Y también estaba, no sé si te acuerdas, el profe, que era el novato, lleno de ideas, cero experiencia, conéctense con ustedes. Ay, no, yo los lastimé y lloraba. Ya, Esas buenas intenciones que irritan de ese positivismo tóxico. Ay, que señor, ya. fastidia, que Sí. empalaga, que no sirve, que sabes que está lleno de frases vacías, horrible, pero él se siente el salvador de los... No, es muy bueno también ese profe. Terapeutas que también su discurso es totalmente vacío, lugares comunes, que cobran durísimo, no hay conexión con las personas, dura crítica para todos los que hemos tenido una persona al frente exponiéndonos su vida y que a veces se sienten así. Unos deportistas súper talentosos, pero sobrevalorados porque saben patear un balón. Caso Kevin, que juega fútbol americano y anda con sus sombreras para todo lado y se ve ridículo. Daria está llena de comedia y de drama desde el punto de vista adolescente. No lo simplifica, no lo ridiculiza. Una historia que tiene amor, desamor, lealtad, de todo. Obviamente, Daria no es del gusto de todos. Traté como de condensar las principales críticas, que la actitud de Daria es insoportable, que siempre se muestra con una infundada superioridad moral, que menosprecia a Quinn, a Brittany, a Sandy, a Kevin y a todos los demás personajes, que los presentan exageradamente tontos para poder resaltar la supuesta inteligencia de Daria, que Daria es carente de empatía y es tanto o más mezquina y superficial como el resto del elenco. Pero como es la dueña del nombre, entonces siempre le favorecen su lugar de enunciación en detrimento del de los demás. A mí eso me parece supremamente obvio, porque la serie se estableció como un programa adolescente, cuya búsqueda identitaria los aparta de los adultos y tratan de diferenciarse. Entonces por eso son tan marcados, tan perfilados y como tan ridículos a veces sus actitudes. Plasma la formación y la evolución de la identidad, porque para ser individual hay que apartarse de todos los adultos en general, y los satiriza y los victimiza y los ataca, y me parece que no es un vicio de la serie, es retrato de lo que es la adolescencia, y desde el título se establece que se van a centrar en un personaje y no en todos. Entonces escogieron el punto de vista de Daria, y pues todos somos villanos en la historia de las otras personas. Si se llamara Kevin, Kevin sería otro personaje y Daria sería un monigote. Yo encuentro como raras esas críticas, la verdad, eso es lo que encontré y pues las nombro por eso. Hay una parte clásica del programa, a mí me encanta esa parte, que muestra una crítica a los medios de comunicación, al periodismo y los noticieros en general. Y son los encabezados que oímos cada vez que un personaje prende la televisión y por casualidad siempre dan con el mismo programa que se llama Mundo Enfermo y Triste, del cual Mundo enfermo y siempre se escucha triste. el Ujú. titular, pero nunca se ve el programa como tal. Entonces yo traje algunos ejemplos de los titulares. Han invadido su barrio vampiros disfrazados de ardillitas voladoras, roedores rajatablas. Hoy en Mundo Enfermo y Triste, vean a la ballena asesina con licencia para litigar. Una horca en la corte esta noche en Mundo Enfermo y Triste. Se le entraron los ladrones y rompió a cantar. La contraalto inadecuada esta noche en Mundo Enfermo y Triste. ¿Quieres ver alpinistas con agallas? Escalando el montón de popó de gaviota más alto del mundo. Ahora en Mundo Enfermo y Triste. Hornean galletas de día, pero de noche te noquean. Abuelas boxeadoras. Hoy en Mundo Enfermo y Triste. ¿Su cuchillería tiene filo cortante o lo quiere cortar usted? El diario de un cuchillo del loco. Hoy en Mundo Enfermo y Triste. Los microbios se aparean en el agua que usted bebe. Microorgías. Enseguida en Mundo Enfermo y Triste. Y la alienación viene siendo como marcarle límites impuestos a la personalidad y la vida en general de un individuo por parte de una sociedad. Daria permanentemente nos está llamando a pensar qué hay detrás de todas las cosas y las intenciones de las personas, las corporaciones y las instituciones para comprender bien la agencia que hay detrás de todo. Véase el capítulo en donde a la escuela, porque la directora quiere hacer dinero, la patrocina una bebida energizante. Me encanta la representación de la mujer. Helen, que es la mamá de las Morgendorfer, es una empresaria exitosa con iniciativa sexual. Quinn es una líder que pliega a los hombres a su antojo y no al revés. No estaba al pendiente de los hombres. Es ella la que los pone a correr a ellos. Daria y Jane son las personas que exploran, cambian y se contradicen en la búsqueda humana del lugar del mundo. La directora del colegio, Angela Lee, es la guardiana de las tradiciones, pero principalmente es una persona que acumula dinero y prestigio. Ese es su concepto de éxito. La señora Barch es la profesora feminista. Es una señora divorciada y abierta y claramente misándrica. Ella representa los roles que se le dan a los hombres en ese momento. O sea, los hombres eran machistas y no pasaba nada. Entonces esta serie se la jugó a poner a una mujer misándrica a ver qué pasaba. Jodie Landon es una estudiante destacada que representa una familia negra exitosa, pero permanentemente se cuestiona sus logros y cuál va a ser su futuro. También hay otros personajes racializados, entonces metieron también esa forma de inclusión, pero de una manera crítica. Esa inclusión de mujeres fue tan importante que se involucraron en un movimiento
contracultural gringo de los años finales 90 que se llama Riot Girl, GRRRRL. Ese movimiento underground son básicamente mujeres, su principal expresión está en la música. Pretendía que las mujeres no fueran groupies. Ese movimiento era autogestionado e independiente. También movilizaron mucho los fanzines, que es otro objeto cultural bien interesante. Su tema musical, You Are Standing on My Neck, que fue con la que tú pudiste identificar de qué íbamos a hablar el día de hoy, lo interpreta Splendora. Es una banda de mujeres, amigas de Susie Lewis, que fue de las que te pregunté al principio, que es creadora de Daria y productora. Y las canciones que aparecen en la película también son de Splendora. Hay incluso unas playlists con la música que salía en la serie, pasan por el grunge, el metal, el punk, el emotional hardcore, el indie, la música pop, una cosa muy noventera. Y cómo olvidar Mística Espiral, la banda de Trent Lane, el hermano de Jane, que en algún momento le interesó a Daria. Yo recomendaría entonces para cerrar 2 libros, The Daria Diaries, los diarios de Daria, y las escribe Annie Bernstein, la principal guionista de Daria. Le da desarrollo al personaje. ¿Qué te pareció el objeto cultural del día de hoy? Pues mira cómo es la vida, porque yo sí pensé en Daria, pero precisamente no lo traje porque su público no son los adultos, son los Total, adolescentes. total. A mí también me gusta mucho Daria. También tiene unas velocidades distintas, y es que efectivamente son los 90. Sí, Ellos juegan al estereotipo de todo, ¿no? sí, sí, Y sí. cuando uno es adolescente, pues uno no sabe buscar puntos medios. Obviamente no existe todavía esa experiencia de vida que le permita a uno construir los matices. Entonces uno se va a los extremos y esos extremos ahí Y, me parecen increíbles. y algo muy visceral además, o sea, como uno es adolescente ni siquiera terminó de desarrollar su prefrontal. Claro, hay mucho dolor, hay mucha tristeza. Uy, sí, Por eso sí, me sí, sí, sí. parece como esos comentarios de, ay, los demás parecen tontos. Pues es que son tontos. Por ejemplo, en el capítulo que Brittany le dice, oye, tú sabes perspectiva, enséñame a dibujar. Daria, con toda la paciencia, y le enseña, mira, esta es la tienda que vende ropas y vende perfumes y están baratas. Sí, lo que tú quieras, pero funciona así, ¿sí? Y trabajó el condicionamiento con un ratoncito, con Kevin. Ese capítulo también ella pudo haber sido muy rabona y haber cogido a Kevin de sujeto experimental. Nunca había pensado como ese perfil tan depresivo de Jane, porque de hecho a mí Jane me parece una chica muy resiliente. Sí, Cuando sí, Daria sí. le quita el novio, esa es una cosa que tú no la ves venir nunca, pero ella lo resuelve también de una manera que para ser una adolescente a mí me parece muy resiliente. Mi personaje favorito es Trent, es que él vive en otro mundo y canta. También la voz que le ponen en español Uy, es esto la voz de joda, una persona. guau. Sí, una persona que uno dice, ese man está trabado todo el tiempo. Sí, no nos van a creer que esto no está acordado. Te lo dije. Pero entonces aquí es la cosa al revés. Entonces, por ejemplo, uno ve Los Simpson y sobre eso se empieza a construir un trío porque ellos reflejan algunas cosas. Esto es al contrario. Recogen muchos elementos interesantes, profundos, particulares de lo que es la adolescencia femenina Ujú, en un ujú, contexto particular como el gringo, clase media y lo demás, y lo ujú, llevan. ujú. O sea, a los que nos gusta ese tipo de humor o los que nos reímos de la desgracia, como que no nos la tomamos tan en serio, es un ejercicio casi como terapéutico. Yo no sabía que había película. Ya mismo me voy a poner a buscar ¿Y sabes que se dónde me olvidó están las otro dato? películas. ¿Tú sabes dónde salió por primera vez Daria? No. En Babies and Butthead. Ella era una amiga que les hacía las tareas. También es un personaje vulnerable, sencillamente nutre su cabeza y se escapa un poco de las dinámicas sociales que le obliga. Es ejemplo perfecto de cómo una animación te permite llegar a cosas que el mundo real no te lo permite llegar. Los dibujos te permiten Claro. explorar, exagerar cosas que en el mundo real pues sería completamente imposible. Quiero esa película y quiero los diarios de Daria. De hecho, Daria la vi este año, la estaban sacando en Comedy Central, Sí, pero es pues correcto. obviamente no la estaban sacando con juicio, entonces si uno no se sabía bien la trama, pues se perdía. Qué bueno, Coballito, que trajimos dos cosas muy Sí, súper relacionadas. qué bien. Entonces, que los cobayos que nos escuchan nos cuenten de otras que no conozcamos. Caricaturistas que no nombrábamos. Hay un libro, El arte de que todo te importe una mierda. También le Conozco. sacaron película y es de un loco joven en este mundo digitalizado, globalizado, desconectado. ¿Qué tiene que hacer uno para poder sobrevivir y estar feliz? Pues nada, todo te tiene que importar una mierda. Es un cinismo, pero me parece muy chévere porque es como una versión actualizada de eso que planteaba Daria. Pues no sé si de pronto alguna de las personas que no había visto Daria Te la recomendamos. termine siendo una Daria. Nos cuentan si son como Daria cuando la diagnostica un psicólogo como una persona de baja autoestima y dice, yo no tengo baja autoestima, tengo baja estima por los demás. Es diferente. Esperamos sus comentarios, Esperamos que también eh, nos tengan estima a que nosotros. nos tengan estima. Coballito, muchísimas gracias. A ti, Es Cobayis, muy cool estuvo muy divertido. encontrarnos por aquí. Entonces nos vemos en la siguiente. Chao, Coballito Virtual. Nos escucharemos en el futuro. Feliz Vale, semana. ok, bye. Qué viaje tan interesante por esta parte de la cultura. Yo también quise ser caricaturista alguna vez, pero creo que no tuve la disciplina, así que espero sus historias con las caricaturas y con el programa Daria que nos recordó Carlos. A mí me llenó de mucha ilusión volver a esas épocas. Con esta alegría de esos buenos momentos vividos, los despedimos y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.